Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de viernes 22 de junio. Hoy celebramos en el país el Día del Maestro. Felicidades a todos aquellos maestros y maestras del país que están en este momento celebrando. Felicidades, gracias por todo el aporte que le dan al país, gracias por transformar este país. Ustedes, por las aulas pasan todas aquellas personas que al final de cuentas gobiernan, aquellos funcionarios, aquellos líderes del país, aquellas personas que trabajan el día a día de nuestro país para hacerlo progresar. Ustedes son los causantes de que nosotros estemos laborando, que estemos haciendo que el país crezca cada día. Felicidades, maestros, en su día. Este es un día también que el país ha amanecido con algunas noticias. La más importante noticia que se dio a conocer anoche es que Nayib Bukele, el exalcalde de San Salvador, anunció que va a correr para la silla presidencial en una alianza con el Cambio Democrático, con el partido CD. Habrá una alianza entre CD y Nuevas Ideas, y así va a correr el candidato entonces Nayib Bukele. Esa es la noticia que ha corrido por todo el país ayer en la parte política. Esta mañana vamos a hablar sobre medio ambiente, esta mañana vamos a hablar sobre nuevas tendencias en tecnologías, en el tema medioambiental. Me acompaña una personalidad del tema, me acompaña Silvia Ribeiro. Ella es directora para América Latina de un grupo que se llama ETC o etcétera, erosión, tecnología y concentración. Ya vamos a hablar un poco para que ustedes entiendan la presencia también de Silvia en el país, qué es lo que hace y qué temas se van a abordar en los próximos días en el área de medio ambiente en nuestro país. Silvia, gracias por venir con nosotros. Buenos días, muchas gracias por recibirme aquí, mucho gusto. Bueno, vamos a tener una oportunidad para poder platicar con Silvia Ribeiro, ella es directora para América Latina del grupo ETC. Yo quiero contarles qué es el grupo ETC. Me permiten contarles que el grupo ETC trabaja para enfrentar problemas socioeconómicos y ecológicos derivados de las nuevas tecnologías que podrían afectar a las poblaciones vulnerables del mundo. Opera en escala política global y colabora con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, especialmente en África, en Asia y en América Latina. El grupo etcétera tiene su sede en Val David, Canadá, y Davao, Filipinas, con oficinas en Ciudad de México y Guelph en Canadá. De ello vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias que tenemos en el tema medioambiental. Quédese con nosotros, esa es la propuesta para esta mañana de viernes. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en Encuentro con Julio Villagrán. Quiero agradecer a todas aquellas personas que desde Estados Unidos, Canadá, Australia se están reportando, salvadoreños que están siguiendo nuestro programa. Gracias en serio por quedarse con nosotros. Quiero también agradecer a mi buen amigo Walter Raudales, quien me ha hecho llegar ahora la edición de esta semana, de este fin de semana, del periódico El Independiente. En su titular dice: la política antimigrante de Trump, quitarle los hijos a sus padres. Esta es una discusión que hemos tenido en los últimos días en relación a los inmigrantes. El presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo donde se prohibía la separación de padres y hijos cuando están ingresando a los Estados Unidos. Esa es otra noticia también. Gracias, Walter Raudales. Saludos para este periodista salvadoreño que sigue con esta propuesta del periódico El Independiente. Esta mañana me acompaña en el estudio Silvia Ribeiro, es directora para América Latina de un grupo importante que podemos decir es un grupo que está haciendo conciencia en el mundo sobre las nuevas tendencias que se están dando. Hemos oído de alimentos transgénicos, de cultivos transgénicos, estamos escuchando de las afectaciones que se dan a las poblaciones y precisamente de eso vamos a hablar esta mañana. Silvia, gracias por venir nuevamente. ¿De qué se trata el trabajo puntual que ustedes hacen en el mundo sobre estos temas importantes para nuestras sociedades? Bueno, lo que nosotros hacemos en el grupo ETC, que es una organización no gubernamental, es investigar, hacer análisis, digamos así, sobre los impactos de nuevas tecnologías.
en general de varias tecnologías, pero particularmente nosotros comenzamos y seguimos trabajando en el tema de alimentación y agricultura, y dentro de eso en el tema de tanto de transgénicos como ahora las nuevas biotecnologías, particularmente la biotecnología que les llaman edición genómica, pero también otras nuevas derivadas y los impactos que eso tiene sobre la gente, en la alimentación, en la salud, pero también sobre el medio ambiente. Y producimos información, tenemos varios documentos en nuestro sitio, que por cierto es www.etcgroup.org. Y después eso también nosotros lo tratamos de llevar a instancias de decisión dentro de a nivel gubernamental. Por lo tanto, como tenemos estatus consultivos en Naciones Unidas, nosotros asistimos a diferentes convenios, en este caso al Convenio de Diversidad Biológica, a la FAO, y allí llevamos estos temas, pero también vamos a diferentes regiones y países en donde trabajamos con organizaciones locales, en este caso, por ejemplo, en El Salvador con CESTA, para hacer foros de información, que es lo que estamos haciendo ahora, y también para dialogar, digamos, con los gobiernos, planteándoles las preocupaciones sobre los impactos que pueden tener estas tecnologías. Silvia, ¿qué es, así de manera muy clara, qué son los alimentos transgénicos? ¿Qué es esto? ¿Y cómo en nuestras poblaciones, por ejemplo, en nuestros países de América Latina, cómo eso ha incursionado y cómo luego afecta, como tú estás diciendo, al ser humano? Pero yo quiero entender, y para nuestros también televidentes, ¿qué son los alimentos transgénicos? Bueno, los transgénicos, o sea, los organismos transgénicos son, por ejemplo, en el caso de las semillas, son semillas que le han puesto material genético, o sea, de otra especie, ¿no? Que puede ser animal o otro vegetal que nunca se cruzaría en la naturaleza. Eso se hace en laboratorio, se toma de un ser vivo a otro ser vivo y para darle ciertas propiedades. La verdad es que en el caso de alimentos transgénicos solo se han hecho hasta ahora los que están en campo, básicamente dos propiedades. Una es para resistir a un agroquímico, que en general es de la compañía. Entonces, como más del 85% de todos los transgénicos que hay sembrados, no en laboratorio, pero sembrados, son, por ejemplo, soya, maíz, algodón o canola, que son tolerantes a un agroquímico. Esa es la gran mayoría. Y el otro 15% de lo que está sembrado son lo que les llaman, tienen una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, entonces le dicen BT, y que se supone que de esa manera pueden, digamos, resistir el ataque de algunos tipos de plagas. El problema con esto es que todos estos transgénicos lo que han hecho después de más de 20 años que están en campo en algunos países es que han aumentado enormemente la cantidad de agroquímicos, de agrotóxicos que dejan en los alimentos. Porque como son resistentes, les echan mucho más, ¿no? O sea, hacen una semilla que es resistente, le echan una gran cantidad. De esta manera, cuando lo vamos a consumir, sea maíz o soya, etcétera, eso nos da en el organismo una cantidad mucho más alta de residuos de agroquímicos. Eso es uno de los puntos principales de que se conocen de los impactos, de los daños de los transgénicos. Ahora, en nuestra región es muy particular porque, nuestra región hablando de América Latina, ¿verdad? Sí. Porque aunque hace 20 años que se vienen cultivando cultivos transgénicos, solamente, la verdad, más del 95% están en solo 10 países. Pero 2 de esos países están en América Latina, que son Brasil y Argentina. El primer país productor es Estados Unidos y esos son los segundos. Entonces, en realidad nos quieren como dar la imagen de que están en todos lados, pero realmente solo están en pocos países. Hay más de 160 países que no producen transgénicos y Salvador, por ejemplo, es uno de ellos. Lo cual, eso no quiere decir que no entre a través de los alimentos, porque los alimentos importados, incluso la harina como maseca, sí, que viene de México, a su vez está hecha con maíz que viene de Estados Unidos, entonces todo eso trae también afectaciones, ¿verdad? Sí, eso estaba tratando de imaginarme. Por ejemplo, uno va a un supermercado y puede encontrar variedad de alimentos, a veces importados, y uno en el fondo, la gente dice, en la Vox Populi, Silvia, dice la gente, es que lo que pasa es que estamos comiendo diferente, es que lo que estamos comiendo ahora son cuestiones más sintéticas, lo que estamos comiendo son cosas que
que van más allá de lo que naturalmente se puede decir, como por ejemplo lo que tú estás hablando, la soya, el maíz. La gente dice, estamos comiendo diferente y por lo tanto el impacto se está viendo, dice la gente ya. Sí. Pero realmente no conocemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, la gente no conoce qué tipo de alimentos realmente vienen con esas nuevas tendencias tecnológicas, digamos. Bueno, en el caso, lo que tú estás diciendo es muy, muy importante porque sí, realmente ha habido todo un cambio para que dejemos de comer comida y que pasemos a comer, digamos, cosas muy industrializadas, o sea, que ya vienen industrializadas. Casi todo lo que viene muy industrializado y en general lo que es importado tiene algo de transgénico, porque más del 80% de las cosas que se compran en paquetes, así, sean desde botanas o cosas que uno come o latas, en fin, casi todo porque eso exactamente eso dice la gente, que todas esas boquitas, que nosotros llamamos boquitas, todas esas boquitas, todas esas botanas que se compran, que a veces compran grandes cantidades uno, vemos algunos que no nos acostamos sin comernos una de estas cositas, pero en el fondo estamos comiendo otro tipo de productos, Silvia. Claro, porque la industrialización tiene el tema del transgénico, el tema de los agrotóxicos, que eso nos afecta mucho a la salud, pero también se pierden muchos nutrientes. Tú sabes que en este momento en el mundo uno de los problemas más graves que ha superado el problema del hambre, o sea, hay 800 millones de hambrientos, pero hay casi 2.000 millones de personas que tienen o desnutrición o obesidad, o sea, hay otros problemas que están relacionados al consumo de comida industrial y por supuesto, bueno, el tema del hambre. Entonces, eso tiene que ver con el cambio del patrón alimentario y son las mismas empresas más o menos que promueven los transgénicos, el uso de comida industrial. O sea, estamos hablando en total de unas 20 empresas a nivel global que van penetrando en todos los países y eso va cambiando la forma de alimentarse, ¿no? Yo te quiero poner un caso muy sencillo, Silvia, pero quiero que me ilustres y que nos ilustres a todos sobre esto. Hay algunos que dicen, por ejemplo, en nuestra época, dicen, de niños, dicen algunos adultos, en nuestra época de niños, casi todos éramos muy flacos y comíamos saludable y comíamos lo que usualmente comen en las casas. Pero ahora aparece el fenómeno en los niños de nuestras casas, el fenómeno de la obesidad, Silvia. Sí. ¿Tiene que ver esto con lo que estamos hablando? No, está totalmente ligado. Incluso a veces la gente no lo sabe, pero hay como una línea de continuidad entre el alimento industrial, los transgénicos, los agroquímicos y la obesidad. Te lo voy a explicar levemente, digamos. De hecho, nosotros tenemos un estudio que se llama ¿Quién nos alimentará?, en donde desde el año 2009 venimos haciendo análisis de todo esto y una de las cosas que pasan es que ese tipo de comida industrial no solamente trae cosas que nos dañan a la salud, como por ejemplo los agroquímicos, sino también muchas menos vitaminas, nutrientes, y hace que la gente nunca esté satisfecha y quiera comer más, y producen una cierta adicción, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maíz campesino, el maíz que se planta, digamos así, tiene mucha mayor cantidad de nutrientes y por lo tanto uno se siente más satisfecho al comerlo, ¿no? Si se come una pupusa, creo que se llaman aquí, hecha con maíz campesino, una tortilla, bueno, eso satisface más. En cambio, cuando es hecha con un maíz industrial, tiene mucha menos cantidad de nutrientes, aporta mucha más grasa, o sea, no por la manera de elaborarlo, digamos, y eso hace que haya una epidemia de obesidad. Pero no solo de obesidad, hoy en día las 5 mayores causas de mortalidad, lo dije mal, la mayor cantidad de la gente en el mundo muere por enfermedades no transmisibles, no es por un virus, por una bacteria, algo así, sino que muere de cardiovasculares, o sea, infartos, etcétera, muere también por enfermedades derivadas de la obesidad, que tienen que ver con lo mismo, por hipertensión, y algunos cánceres, y todo eso está relacionado a la forma de los alimentos, cómo se comen, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este momento viendo que muchas de las mayores enfermedades que existen, las más comunes y las que son mayoritarias, tienen que ver con los alimentos industriales. Entonces, lo que la gente dice cuando éramos niños, bueno, la gente de nuestra edad por lo menos, cuando éramos niños la gente era más delgada y todo, tiene completamente razón, porque había formas de alimentación que eran más locales, que se basaban en productos
más tradicionales. Entonces, eso realmente es una fuente de salud, pero también es una fuente de soberanía, porque es una manera de producir uno sus propios alimentos, de no tener que depender de la compra, de la importación, etcétera, ¿no? Entonces, perfecto. Sí, directamente está relacionado. Perfecto, sí, vamos a ir platicando, vamos a hacer un corte, pero vamos a ir platicando de estos temas porque sin duda surgirán nuevas preguntas. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Intereses económicos? Hay grupos que están produciendo estos productos, valga la redundancia, que nos están contaminando más de la cuenta. De eso vamos a seguir platicando con nuestra invitada Silvia Ribeiro del grupo ETC o del grupo Etcétera. Erosión, tecnología y concentración. De eso estamos hablando esta mañana. Yo quiero recordarles a ustedes que hoy que estamos en la época del mundial y que la gente está yendo a lugares para comer con su familia, con sus hijos, con sus amigos, hay una buena propuesta para usted. Flying Wings, ese restaurante que usted debe visitar, el restaurante que básicamente, o la especialidad podemos decir, son las alitas. Si usted es de esos que le gustan las alitas y puede compartir con su familia a precios realmente módicos, puede visitar Flying Wings en Multiplaza y en Metro Centro Santa Ana. Ahí están nuestros restaurantes de Flying Wings. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Si usted quiere ver en retransmisión esta entrevista, la puede ver a las 11 de la noche en TVX. Pero si no, usted puede buscar nuestro canal de YouTube, Informa TVX, y va a encontrar esta y todas las entrevistas que aquí estamos realizando. Platicamos con Silvia Ribeiro, ella es la directora para América Latina del grupo ETC, Erosión, Tecnología y Concentración, un grupo que está en el país, tiene una presencia en el país ahora para platicar con aquellas personas que toman decisiones en el tema medioambiental. Silvia, con lo que hablamos, con esta producción de los transgénicos y de todos estos componentes, de estos agroquímicos, detrás de todo esto hay intereses económicos, sin duda. Y esa es la gran batalla. Claro. Ellos buscan mayores producciones, diversidad de producciones, con las nuevas tecnologías buscan ampliar sus mercados. En el fondo hay el tema económico nuevamente. Sí, definitivamente lo que ha habido en los últimos 30 años es la C de ETC, ha sido una concentración corporativa extraordinaria. Eso, digamos, a nivel de toda la historia de la producción industrial de alimentos, porque antes la agricultura, hasta hace más o menos unos 30, 40 años, la agricultura y la alimentación era un sector muy descentralizado. En este momento nosotros tenemos 20 empresas que cada vez quedan menos, 20 es un número general, pero, o sea, desde la tan conocida Monsanto, que todos que conocemos y que ya desde el mes de junio de este año desapareció el nombre, ahora ya solamente es Bayer. Ya no existe Monsanto. Como nombre ya no existe más, es solamente Bayer. Entonces, desde Monsanto hasta los grandes supermercados, o sea, en toda la cadena alimentaria, habrá unas 20 transnacionales que han concentrado. Esto no sucedía así. Por ejemplo, hace unos 40 años había 7.000 empresas semilleras. Hoy en día, a partir de esta última fusión de Bayer-Monsanto, 4 empresas tienen más de las 2/3 partes de todas las semillas, tienen el 100% de las transgénicas y tienen como el 3/4 partes de los agrotóxicos, de los agroquímicos en todo el mundo. 4 empresas, ¿no? O sea, son la fusión de Syngenta con ChemChina, de China con ChemChina, la fusión de DuPont con Dow, que se llama Corteva, todos nombres nuevos, digamos así. La fusión de Monsanto con Bayer, que todavía no tiene nombre, pero no se va a llamar Monsanto. O sea, no es fusión, va a ser Bayer y le van a poner otro nombre. Y quedó también BASF. Y si nosotros vemos los nombres de estas, todos son antiguos fabricantes de químicos. Entonces, es muy curioso que la mayor presencia de empresas en la comida sean fabricantes de químicos, ¿no? Habla mucho de cómo fue el proceso. Entonces, si de ahí le agregamos luego unas cuantas cerealeras como Cargill, como ADM, unas cuantas de las que producen comida industrial, como por ejemplo Nestlé, Danone, en fin, y hasta llegar a los supermercados como Carrefour, Walmart, y esas son unas 20 empresas y están en todo el mundo. Entonces, claro, hay un enorme interés de las empresas de controlar el mercado. Usted nombró antes
si querían aumentar la producción o si era un problema de mercado. Fundamentalmente es un problema de mercado. De hecho, con los transgénicos hay un fenómeno muy particular, que es que los transgénicos no han producido más. Ya tienen 20 años y, por ejemplo, las estadísticas de Estados Unidos muestran claramente que los transgénicos han producido casi lo mismo que los híbridos o incluso menos. En el caso de la soya transgénica incluso produce menos que la soya convencional. Pero a la empresa le conviene vender el transgénico, por ejemplo en Estados Unidos, porque lo vende en un paquete. Vende el químico, pero también vende la semilla, y como le vende una tecnología nueva, la semilla es 30% más cara o más. Entonces, es nada más un negocio de mercado, porque no es un negocio de producción. O sea, de hecho, usan más agroquímicos y producen lo mismo o menos que los híbridos. Hay otro tema también que surge al hablar de esto, Silvia, y es el tema de que realmente si son pocas empresas, básicamente lo manejan como oligopolios, de tanto también de fertilizantes, de agroquímicos. Por ejemplo, en el país, un expresidente se le ha dicho siempre, se le ha criticado siempre porque había sido el principal proveedor de agroquímicos y de fertilizantes en este país. Tiene mucho que ver también con la concentración oligopólica de ellos. Sí, definitivamente. Incluso creo que ese expresidente, su compañía se la compró Monsanto, ¿verdad? Por lo que entiendo. Sí. Entonces, el problema es que el oligopolio hace estas grandes empresas, no solamente tienen que ver con la agricultura, eso es un error que la gente en general no conoce. Como son sectores tan importantes, porque es alimentación y en definitiva nadie puede vivir sin comer. Claro, es un negocio redondo. Claro, entonces tienen un enorme peso también en la definición de políticas, en la definición incluso de subsidios, de infraestructura. Estoy hablando en general, no en el caso particular de El Salvador, porque no conozco, digamos, el detalle, pero eso es lo que sucede en general con estas empresas, ¿no? Que tienen muchísimo peso en la definición de políticas agrícolas e incluso hasta en la definición de políticas ambientales. Eso ha sucedido, por ejemplo, mucho con los transgénicos, ¿verdad? Que es donde ha habido mayor disputa, donde ha habido mayor controversia social, porque ya no es solo un impacto en la alimentación, también es un impacto en el medio ambiente. Entonces es en la salud, en el medio ambiente. Y entonces estas empresas tienen mucha influencia, que muchas veces es negativa, pero que justamente es contrarrestada, bueno, por la responsabilidad de los gobiernos cuando la asumen, y también por las protestas desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones ambientalistas, ¿no? Pero mira, Silvia, también yo imaginándome un poco, el tema también pasa porque estos productos son utilizados por los mismos agricultores locales que van a un agroservicio y compran estos productos y también los ponen en sus cosechas. Pasa por ahí también. No, definitivamente tienes razón, pero quiero dar un dato, que es un dato que ya está reconocido por la FAO, aunque no se sabe, que es que el 70% de la población mundial se alimenta de la producción de pequeños productores, o sea, familiares, incluso huertas urbanas, artesanales, o sea, que solo el 30%, en realidad, el 30% de la población es quien, digamos, tiene como fuente mayoritaria de alimentación la agricultura industrial. Digo esto, ¿qué quiere decir? No quiere decir que al ser pequeño no se use agroquímicos, solo que se usa o mucho menos o no se usa, hasta por razones económicas. Claro. ¿No? Hasta por razones económicas. Sí, un pequeño agricultor le cuesta ir a comprar una bolsa de fertilizante. Y lo usa con mayor eficiencia, claro, y todo porque es pequeño, pero además porque está muy cerca de lo que está produciendo y de lo que come. Un gran productor en realidad nunca llega al campo, o sea, son trabajadores que le están fumigando, aplicando veneno, etcétera. Entonces, eso hace que haya una gran diferencia. Y es un dato que poca gente conoce, digamos así, que la mayoría más del 70% de la población mundial se alimenta de pequeños. Entonces nosotros tenemos una situación en donde los que tienen la mayor cantidad de la tierra, de los que usan la mayor cantidad de la tierra, del agua, de todos los recursos agrícolas, solamente en realidad alimentan lo que sería el equivalente del 30%. Mientras que el 70% de la población mundial se alimenta con los que tienen menos del 25% del agua, de la tierra, de todo, ¿no? Te quiero poner un caso, Silvia. Por ejemplo, en El Salvador, un producto necesario, vital para nuestra alimentación es el maíz.
Sí. Hay personas que el maíz todavía lo están haciendo, o las tortillas que comemos, que ya tú ya conoces, o las pupusas que tú, ojalá te haya llevado ya el doctor Navarro a comer una pupusita. Esos productos, básicamente, como tú dices, de pequeños agricultores que tienen sus producciones locales. Pero aparece también la figura, como tú ya mencionaste, no sé qué otro nombre le podemos dar a un maíz como el de Maseca, que es una marca, ¿verdad? Pero, y la gente comenzó a utilizarlo por, digamos, por practicidad, más que por economía, por practicidad. Es decir, tengo una bolsa de este maíz ahí ya molido y entonces lo voy a utilizar, ¿verdad? Para hacer mi masa y hace por practicidad. Pero, igual la afectación puede tener esto como la otra. ¿Como la otra cuál? La de los pequeños agricultores que llevan el maíz. No, porque también, como estamos hablando, también utilizan este tipo de productos. La harina industrializada, digamos, de maíz, tiene muchos menos nutrientes por la manera en cómo está, cómo está producida, porque no tiene el proceso de cal que normalmente se hace. Harina industrializada, digamos, que es el tipo de... La harina de maíz industrializada, okay. ¿no? Y además, en general, es importada. Y esa harina importada tiene transgénicos y muchos más agroquímicos. Entonces, tiene menos nutrientes. Al no hacerle este proceso tradicional de cal, también pasa de que se disminuye lo que le llaman la biodisponibilidad. O sea, todas las vitaminas, los nutrientes del maíz no se aprovechan de la misma manera. Entonces, es mucho menos digerible, pero además, o sea, aunque uno no lo note quizás al principio, pero es mucho menos digerible y tiene muchos más agrotóxicos. Entonces, realmente yo creo que una buena política general desde la gente, pero también desde los gobiernos, sería realmente promover, volver a la agricultura más local, sin agroquímicos, y apoyar esas formas de producción, que son más sanas y que además son mucho más ricas. En realidad, no es, digamos, la comida más... algo así como la comida más tradicional y todo eso, y apoyar, por ejemplo, para que los agricultores que han entrado en formas de usar agroquímicos y todo puedan salir de eso, ¿no? Entonces eso redundaría en muchísimos beneficios para la salud de todos. Perfecto. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos, yo quiero también preguntarle a nuestra invitada Silvia Ribeiro sobre las nuevas tendencias. Hay nuevas tendencias en todos estos productos que estamos viendo que nosotros deberíamos conocer un poquito más, quizás, ¿verdad? Como personas que somos consumidores, que podemos ir a un supermercado y decir, bueno, yo agarro esto y todo embolsado, y al final realmente sabemos lo que estamos comiendo, sabemos si hemos perdido, como dice Silvia, tantos nutrientes de las comidas tradicionales que comemos en nuestros hogares. De eso vamos a platicar cuando regresemos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Si estas cosas podrían asustarnos, ¿qué otras cosas se están conociendo en el mundo sobre este particular? ¿Hay nuevas tendencias, Silvia? Y esa es parte de tu presencia en el país para hablarnos y darle a conocer a las autoridades también sobre las nuevas tendencias que estamos teniendo en este tema. Claro, ya no se trata solamente de los transgénicos, que yo al principio del programa decía, los transgénicos son las semillas, los organismos transgénicos, se usa un ser vivo y para cruzar especies con otro ser vivo que nunca se hubieran cruzado en la naturaleza. Pero ahora hay algo que generalmente, así en forma genérica, se le llama la biología sintética. O sea, que ya no es la biología natural, digamos así, sino la que se hace en laboratorio. Suena como contradictorio, ¿eh? La biología sintética. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque hacen los genes que le van a insertar a un organismo, como si fuera a hacer un transgénico, son sintéticos, o sea, se hacen en un laboratorio con una computadora, con un sintetizador de genes, que es básicamente una computadora que usa el CGTA, los ácidos nucleicos del ADN, o sea, de lo que está dentro de todos los cromosomas, digamos así, lo usan en forma sintetizada y eso es lo que le introducen a nuevos organismos. Esto tiene una gran cantidad de impactos diferentes de los transgénicos. Lo que se produce puede ser transgénico en el sentido que es un organismo que tiene una parte, un gen que es sintético pero diferente, o también puede ser que cambien, por ejemplo, el metabolismo, la manera como trabajan, por ejemplo, las levaduras, las bacterias. Es como crear bacterias transgénicas
con partes sintéticas. ¿Para qué? ¿No? Esto es lo que están haciendo, es una de las nuevas tendencias a lo que le llamamos biología sintética. ¿Para qué hacen esto? Porque entonces, por ejemplo, estas bacterias alimentadas con algún azúcar, caña de azúcar o maíz o otras, en un tanque pueden producir principios activos farmacéuticos o saborizantes o fragancias, pero también, por ejemplo, petróleo, o sea, sustitutos del petróleo. Claro. O plásticos, sustitutos del plástico, no es plástico, digamos, ¿no? Eso es lo que pretenden hacer con microbios sintetizados, o sea, manipulados o con gran parte del ADN sintético, que les cambia lo que producen, les cambia el metabolismo para que produzcan principios activos, sean, como dije, para combustibles, pero no lo han logrado en laboratorio, pero no a gran escala, o para sustituir los principios activos farmacéuticos o alimentarios. Entonces, de pronto nosotros creemos que vamos a tomar cualquier alimento y decimos, tiene vainilla, y no es vainilla en realidad. Es el tema de los colores también. La gente a veces dice, colorante, el sabor, es que el sabor es fresa, es uva, pero realmente no lo es. No, en muchos casos todo eso es sintético, químico, eso ya se hace como químico. La diferencia ahora es que al hacerlo con microbios en un tanque, paradójicamente les llaman natural. O sea, antes les llamaban químico o sintético, pero ahora al hacerlo en un tanque, como lo hacen organismos que están vivos y es un proceso de fermentación, ¿no? Les llaman natural. Entonces uno, por ejemplo, puede tomar y decir, esto tiene azafrán, es natural, o esto tiene vainilla, es natural, y en realidad no lo es, porque es producido por un microbio transgénico, sintético en un tanque, y que no se sabe además qué efecto tiene eso sobre la salud, ¿no? ¿Y esto dónde ha comenzado? No, hay cosas que ya han comenzado, ¿sí?, y que ya están a la venta, como el ejemplo que acabo de poner de la vainilla, algunas que tienen que ver con el sabor de azafrán, como también lo que nombré, pero hay otras cosas que todavía no están diseñadas nada más. Que están por ahora diseñadas. Lo más grave en este caso, por ejemplo, de la biología sintética abarca muchas tecnologías. No estamos aquí para hacer un discurso científico, claro, sino para que se entienda el problema. Sí. Pero claro, abarca muchas de estas tecnologías que a lo mejor han leído en alguna parte, como esta que se llama CRISPR-Cas9. Bueno, en fin, no las voy a nombrar. Abarca estas tecnologías nuevas que le dicen edición genómica para tratar de que la gente disocie de los transgénicos, para que ya no diga, no es un transgénico, es otra cosa. En realidad son formas de ingeniería genética. Que no necesariamente tienen que ser cuestiones ligadas a los alimentos, Silvia. Que pueden ser en muchos campos, como nombré en el campo de... En realidad se pueden aplicar a muchos campos, a la farmacéutica, a los alimentos, pero también a los combustibles, a otras formas de químicos. El problema es que, de nuevo, todo, aunque, por ejemplo, en el caso de las nuevas biotecnologías, dicen que son, por ejemplo, para combatir enfermedades, etcétera, todo cae de nuevo donde está el dinero. Entonces, donde realmente hay inversión es en los sectores más relacionados a la alimentación y a la agricultura. Cuando uno ve tantas enfermedades que existen en el mundo, a veces enfermedades muy raras o enfermedades terminales, la gente dice, bueno, los químicos, el avance tecnológico en los químicos es importante para el país, hay nuevos descubrimientos. En esto que tú estás hablando, tiene mucho que ver esto de la fabricación de los nuevos medicamentos, sí, ya contaminados en esa forma, como tú estás diciendo. Sí, bueno, definitivamente sí, ya hay mucho avance, digamos, de estas nuevas biotecnologías en medicamentos. Te digo esto, Silvia, perdón, sí, porque mucha gente dice, sí, tengo una enfermedad, pero al final la medicina me terminó de matar. Ajá. Porque la medicina, tantos químicos me terminaron de matar. Sí. Bueno, ¿es esto cierto o es un mito? Esto es una discusión mucho más amplia. Yo creo que en este programa definitivamente hay algunos medicamentos que han sido muy importantes en la salud de la gente, pero sí hay otros que no, que tienen una cantidad de efectos. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo ahora en medicina genómica, en este tipo de cosas, no se sabe, o sea, cuáles son los efectos secundarios que va a tener. Y eso ha pasado con toda una cantidad de otros medicamentos. Si nosotros hoy vamos a cualquier antibiótico casi que se compra en
en cualquier farmacia o que le recete un médico, digamos así, nosotros estamos viendo que son antibióticos de sexta, séptima generación. Eso quiere decir que cada vez más se produce resistencia a los antibióticos, que por cierto es uno de los problemas de salud más graves que hay en este momento en el mundo, poco conocidos. Bueno, en parte poco conocidos por el público, por la Organización Mundial de la Salud lo tiene entre los principales problemas, resistencia a los antibióticos. Pues hemos oído durante décadas que los antibióticos han salvado tantas vidas, lo cual no quiero negar, ha sido cierto también. Pero al mismo tiempo eso va produciendo, por ejemplo, resistencia por el abuso del antibiótico. Con estas nuevas medicinas lo que está pasando es que prometen de que, de nuevo, siempre hay una promesa de que van a curar cáncer, que van a curar enfermedades que por ahora no tienen cura, etcétera. Pero en realidad, por esa razón también se dejan de ver muchos aspectos secundarios. Ahora, lo que sí está, digamos, directamente y quizás más oculto y que podría ser regulado inmediatamente es la utilización de estas tecnologías en alimentos, porque eso, digamos, en los medicamentos todavía deben ser recetados como mínimo. En los alimentos cualquiera puede ir y comprarlo, ¿no? Entonces, todas estas nuevas formas de biología sintética que se están aplicando, digamos así, salen completamente de las regulaciones de bioseguridad porque tienen características nuevas y no se sabe cómo regularlas. No lo saben, no lo tiene muy claro Naciones Unidas. Hay una discusión en el Convenio de Diversidad Biológica sobre la evaluación de riesgo de estos nuevos transgénicos, digamos, de biología sintética. Eso está en curso ahora. En este año se tiene que decidir tomar medidas muy definitivas sobre cómo regular, analizar, hacer evaluación de riesgo. Y tampoco lo tienen los países. Porque yo me estaba preguntando eso. O sea, pueden surgir estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias, pero ¿quién nos protege de esto, Silvia? ¿Quién está regulando esto? Bueno, exactamente. En el caso, por ejemplo, de la alimentación y la agricultura, tiene que ver con el Convenio de Diversidad Biológica, en donde que está a cargo de los Ministerios de Medio Ambiente, pero también, como ha sucedido en el caso de los transgénicos, de los Ministerios de Agricultura, ¿no? Todo eso, o de los ministerios que regulan acá, no sé, la puesta en venta de en los mercados por seguridad, no sé cómo se llamará aquí, si lo hace Agricultura o Salud o quién lo hace, digamos. Estos son los que tienen que tomar una posición sobre estos nuevos formas de biotecnología, de biología sintética que se aplican a alimentos y agricultura. El problema es que no saben ni siquiera qué preguntas se tienen que hacer, porque son todos procesos nuevos que tienen efectos secundarios que no son conocidos. Por esa razón es que nosotros, por ejemplo, planteamos, y no solo nosotros, muchas otras organizaciones, que hay que poner una moratoria, es decir, que no se tomen decisiones y que no se lance al medio ambiente y al consumo en este momento productos derivados de la biología sintética, porque no existen ni siquiera formas de cómo analizarlos, de cómo evaluarlos, de cómo regularlos. Entonces, primero tiene que haber una discusión social sobre esos temas, digamos, los peligros que tiene, los riesgos que tiene y si los queremos además, ¿no? Porque ya tenemos toda la generación de transgénicos que no ha dado realmente buenos resultados, no solo en producción, sino también en los impactos que ha tenido. Entonces, queremos nuevas formas de biotecnología que ni siquiera sabemos cómo evaluar y cómo regular. Lo que nosotros decimos es que en este momento ha habido, digamos, una brecha en donde las empresas ya están poniendo en el mercado estos productos, pero no hay ninguna supervisión independiente ni regulatoria. Qué peligroso. No, realmente es muy preocupante. Y la población muchas veces vive desinformada de esto. Yo en otros países he visto protestas, inclusive con el tema Monsanto, Silvia, han habido protestas. En Sudamérica han habido muchas protestas, pero eso quizás no alcanza a nosotros. Nosotros quizás vivimos, lo voy a decir así claramente, quizá vivimos muy ignorantes de las cosas que nos están pasando a nivel de alimentos. Pero cuando regresemos yo quiero preguntarte, Silvia, ya en el último bloque, quiero preguntarte cuál es tu agenda en el país, qué es lo que pretenden ustedes con esta visita a nuestro país. De eso quiero que platiquemos cuando regresemos. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, ya el último bloque, platicando con Silvia Ribeiro. Ella es la directora para América Latina del Grupo ETC, del Grupo ETC, ¿verdad? Está en el país con una agenda muy apretada, se reunirá con autoridad, ya nos va a contar ella
Pero Silvia, estas cosas a uno deberían como preocuparle, las sociedades realmente, aparte de los avances que podamos tener, pero también tenemos que hacer reparos sobre qué nos está pasando en nuestra alimentación, en muchas cosas. ¿Hasta dónde más nos puede llevar esta tecnología? ¿Hasta dónde están estas nuevas tendencias? Quiero aprovechar que estás tú con nosotros para que nos cuentes qué otra cosa podemos estar esperando en el mundo con estas nuevas tecnologías, Silvia. Bueno, nosotros justamente estamos aquí porque vamos a hacer un foro hoy sobre biología sintética y los impactos que tiene junto con CESTA. Este es un foro público. ¿Dónde va a ser el foro? El foro va a ser en el local de CESTA. Que no los ambientalistas pueden estar ahí. Bueno, el CESTA es muy conocido en el país, está en San Marcos. Los interesados en temas medioambientales pueden asistir. Los interesados, entonces, definitivamente, claro que sí. Este foro va a ser hoy. Bueno, nosotros estamos aquí por este foro para informar de este tema en general a las organizaciones, a la población en general. Pero uno de los temas que nosotros queremos particularmente explicar es, además de estas nuevas biotecnologías, el peligro que eso tiene para la salud, para el medio ambiente, hay una en particular que es una tecnología absolutamente nueva que se descubrió, digamos, en el 2014, pero que todavía no está liberada en ninguna parte, y es la primera vez que se hace transgénicos para modificar el medio ambiente. O sea, ya no para plantar, por ejemplo, como eran los cultivos transgénicos, que por lo menos había que plantarlos. Esto es una nueva tecnología que se llama impulsores genéticos, es un nombre raro, también le dicen genes dirigidos, que es una manera de engañar las leyes de la herencia. Entonces, por ejemplo, cuando hay una especie de cruzamiento sexual, se cruza y tiene el 50%, la mitad de la información del padre, la mitad de información de la madre, ¿no? Con esta tecnología transgénica lo que hace es que se modifica un gen y ese gen hace que pase 100% la información genética. Por ejemplo, para dar un ejemplo, una de las cosas que quieren hacer es crear ratones que solo sean ratones machos. Se supone que es para extinguir la población de ratones, ¿no? Esto es un experimento concreto que están haciendo en laboratorio. Esto, si realmente funcionara así, que ya ha funcionado en laboratorio, lo que pasaría es que extinguirían, por ejemplo, una población de ratones porque lo consideran una plaga. También lo quieren hacer con mosquitos, para extinguir, por ejemplo, los mosquitos que transmiten enfermedades. Suena bien, como decir... Suena bien. Suena bien. Sí, suena bien. Exactamente, porque es para extinguir plagas. Claro. El problema es quién dice que es una plaga y qué no es una plaga. Y cuando haya estas empresas como Monsanto y otras que ya tienen licencias para tecnologías que podrían hacer eso, ellos ¿qué es lo que van a querer? Por ejemplo, van a pensar que todas las cosas que hay en un campo que no sean su cultivo transgénico son plagas, entonces se podrían extinguir. O la idea que tienen para usar esto es decir, no solamente para extinguir especies, sino también para reintroducir que sean más susceptibles a los agroquímicos, porque un problema que ha pasado con los transgénicos es que los agroquímicos cada vez hay que usar más, como con los antibióticos, porque se hacen resistentes. Por ejemplo, en las siembras de soya y de maíz transgénico hay más de 20 especies de malezas o de hierbas, que no necesariamente son malezas, que se han hecho resistentes al glifosato, a un herbicida que es el más usado en transgénicos. Entonces, quieren hacer esto para que vuelvan a ser cada vez, que vuelvan a ser susceptibles, que el glifosato les haga efecto. El problema con esto es que esto sería un transgénico para diseminar en el medio ambiente sin ningún control, que se podría seguir reproduciendo y que no se sabe qué impacto va a tener en la cadena. Por ejemplo, cuando uno piensa, eliminamos ratones, pero los ratones también son alimento de otro, eliminamos un mosquito, son alimento de otro, y eso tiene todo un impacto en los ecosistemas. De hecho, a esta tecnología no le llaman ingeniería genética, sino ingeniería de ecosistemas. Entonces, como el tema de eliminar las abejas, por ejemplo. Es que una de las propuestas que hay, por ejemplo, es transformar abejas para que las abejas solo vayan a algunos lugares, porque no es solo eliminarlas, pero podría ser también eliminarlas. Entonces, de hecho, lo que es muy preocupante es que esta es una tecnología que el mayor financiador es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, o sea, está pensado como arma biológica.
aunque a su vez lo van a presentar como algo que se puede usar en agricultura o en salud. Pero el mayor financiador a nivel mundial en este momento es el ejército de Estados Unidos. El segundo es la Fundación Bill Gates, que también está en Estados Unidos, pero que trabajan juntos además en muchos temas. Entonces este tema que es tan preocupante se está discutiendo en el Convenio de Diversidad Biológica en Naciones Unidas. Y es lo que estamos hablando con muchos países, también aquí lo vamos a hablar con el Ministerio de Medio Ambiente, que son quienes negocian este tema. En esto nosotros y 170 organizaciones internacionales más, lo que planteamos es que debe haber una moratoria definitivamente, o sea, porque es de una gravedad enorme. No solamente no se conoce los riesgos que puede tener, sino que además tiene un uso como arma biológica, además de los impactos sobre medio ambiente, sobre salud, ¿no? Suena de película, Silvia. Sí, lo vamos a ver seguramente en película. Suena como de película futurista. No, sí. Lo peor es que hay tanta falta de control de estas empresas que están usando estas nuevas tecnologías que lo podrían estar diseminando en el medio ambiente el próximo año, que es lo que propone hacer la Fundación Bill Gates en África, por ejemplo, hacer una prueba, ¿no? El problema es que en este caso hacer una prueba, como no se puede contener en el medio ambiente, porque una vez, por ejemplo, que vamos a decir que estos ratones realmente se pudieran hacer, una vez que salgan esos ratones, ¿dónde se para? O sea, porque ellos dicen, es que los queremos eliminar de una isla en donde son una plaga. Pero si los ratones llegaron ahí es porque no es una isla, es porque llegó un barco, porque llegó, o sea, alguien la trajo. Eso hoy en día el mundo está completamente globalizado. Entonces, donde se haga, se va a seguir diseminando. Entonces, realmente la pregunta es, ¿puede una empresa o incluso un grupo de científicos decidir qué especie eliminar? Entonces, es una pregunta tan grave que por eso los ministerios de Medio Ambiente y otros, pero los gobiernos, en el convenio de Naciones Unidas de Diversidad Biológica, tienen que decir, no, como mínimo hay que parar para ver realmente los riesgos que esto trae. Esto no es una cosa de ONG, porque puede sonar así, como que una ONG que viene, que hace una cosa, dice algo alarmista. No, ha habido un grupo técnico. Lo que les gustan las marchas, los que les gustan los paros, estas ONG existen en todo el mundo, va a decir la gente. No, y nosotros mismos protestamos contra todas estas cosas, pero esto es un grupo científico de expertos que se reunió en diciembre de 2017, o sea, hace 6 meses, sí. Y este es el informe que se va a analizar ahora y ellos llegan a la conclusión de que los riesgos son muy, muy altos de este tipo de tecnología. ¿Qué vas a hablar con la gente del Ministerio de Medio Ambiente, Silvia? Bueno, nosotros queremos transmitirle, digamos, la preocupación desde la sociedad civil de que los gobiernos responsables tienen que poner una moratoria a este tipo de tecnologías. El Salvador, digamos así como otros países, por supuesto está interesado y sigue estas discusiones en Naciones Unidas, entonces es uno de los gobiernos que podría actuar en este tema. Vivimos muy ignorantes entonces de lo que está pasando en el mundo y estas cosas llegan tan rápido que ni cuenta nos damos, Silvia. Claro, pero además, por ejemplo, El Salvador podría ser víctima, vamos a decir así, de una experiencia y ni siquiera enterarse, en el sentido que podría hacerse incluso en un país limítrofe. Y que, como digo, esto es una tecnología que está diseñada para reproducirse agresivamente en el medio ambiente y que no va a respetar fronteras. Por eso es un tema internacional. Eso le puede pasar a cualquier país. Entonces, aun cuando, por ejemplo, dijéramos, no, es que aquí no lo vamos a permitir, no alcanza. Porque podrían hacerlo, incluso lo podrían hacer en México o en cualquier otro país y que luego llegara acá, o hacerlo en Estados Unidos y en algún momento va a llegar aquí. Porque es como de hecho los creadores le llaman una reacción mutagénica en cadena. Ese es el nombre que le ponen los creadores científicos de la ¿Mutación? Les llaman reacción mutagénica en cadena. Esta tecnología de impulsores genéticos, y eso lo dicen los que la crearon en la Universidad de San Diego, o sea, no una ONG, porque es como algo que una vez puesto en el medio ambiente no se puede parar. Entonces, claro que lo que debe haber es una decisión internacional basada en la precaución. Para empezar, nosotros ahora estamos hablando acá y posiblemente mucha gente no entiende los detalles de lo que estamos diciendo. Los gobiernos tampoco. ¿Cómo es posible que esto salga al medio ambiente y que la mayor parte de la gente no sepa ni lo que es? Bueno, esos son un poco los temas que vamos a tratar en el foro y también que venimos a hablar con las autoridades que nos han dado la posibilidad de hablar con ellos, ¿verdad? ¿Cómo los académicos, por ejemplo, que te están viendo y que pueden estar interesados en este tema, cómo pueden contactarte, Silvia, si se puede eso, y cómo pueden contactar a tu organización
para poder profundizar más en estos temas? ¿O dónde la gente puede encontrar información sobre esto que estamos platicando? Bueno, si buscan en internet, buscan impulsores genéticos, Grupo ETC, les va a salir información en español. Nosotros ahí tenemos varias publicaciones sobre esto. Eso es una. La otra es que hay un sitio dedicado, digamos, a estos temas, que por ahora está en inglés, pero que pronto va a tener muchos materiales en español, que se llama está en inglés, simbiowatch.org. Ahí van a encontrar muchos materiales y a partir de la próxima semana también incluso dossier en español sobre estos temas de impulsores genéticos, que en inglés se llaman gene drives, porque no está incluso acordado todavía el nombre, es tan nuevo que ni siquiera sabe cómo se lo va a llamar en español. Ahora, esto no es solamente una teoría, porque digo, bueno, ya nombré los grandes intereses que hay atrás, pero sobre esto tienen licencias de producción también las grandes empresas transnacionales de la agricultura y la alimentación. Entonces no es solamente un tema científico, digamos, va a ser algo que nos va a llegar muy cerca si no nos ponemos rápidamente, digamos, a poner medidas que nos den la posibilidad de entender, para empezar. Esto no es un tema de un grupo de protestantes, es un tema de científicos que están diciéndonos las tendencias, Silvia, para ir terminando. Sí, exactamente. Es un grupo de expertos científicos en Naciones Unidas que alerta sobre los peligros de estas tendencias en biotecnologías. Y va a haber una discusión en la primera semana de julio en el Convenio de Diversidad Biológica, y se tienen que tomar decisiones sobre estos en noviembre en su reunión mundial. Entonces hay una oportunidad a nivel internacional de poner por lo menos una moratoria para poder entender el tema y entender si queremos o no queremos este tipo de tecnología. Nosotros pensamos que es una tecnología que no se debe desarrollar. Silvia, queremos agradecerte que hayas venido con nosotros. Tu agenda es, entiendo, muy apretada, pero qué bueno que has tenido el tiempo para poder expresarte con los salvadoreños a través de este espacio. Y queríamos desearte que la pases bien en el país y que no sea la última vez. No sé si habías estado antes. Había estado alguna vez antes, pero estoy con mucho gusto de estar otra vez en El Salvador, y por su amabilidad, por su hospitalidad. Y bueno, ojalá que podamos seguir en contacto. Deberían de estar en las universidades también platicando estas cosas con los académicos. Ojalá haya oportunidades más adelante, ¿cómo no? Sería interesante que los académicos, que los estudiantes conocieran y se actualizaran en las cosas que son importantes para la vida. Claro que sí, sí. Gracias, Silvia. Gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros. Les queremos desear un feliz fin de semana. Estamos llenos de fútbol todo el fin de semana, esa es la palabra que se está utilizando. El Mundial de Rusia 2018, pero el lunes vamos a amanecer también con una nueva propuesta. Quiero recordarles también que tenemos nuestro noticiero RT Noticias a las 8 de la noche, y el próximo domingo vamos también inaugurando nuestro programa Conversando con Correa a las 7:30 de la noche. El próximo domingo iniciamos nuestras transmisiones. Conversando con Correa comienza platicando con Pepe Mujica. Ese es nuestro primer programa para el próximo domingo a las 7:30 de la noche. Pasen todos un feliz día.